Un saludo muy cordial a los suscriptores y suscriptoras del canal y también a quienes llegan aquí por primera vez. Hoy terminamos un gran paréntesis dedicado al cine colombiano del último año. Antes de regresar con nuestro ciclo sobre los textos de Sergei Eisenstein y contemporáneos, dedicamos hoy este breve video a los largometrajes colombianos exhibidos en el reciente Festival de Cine de Cartagena de Indias en su edición número 64. Voy a hacer un comentario breve de cada una de las 9 películas, tratando de resaltar aportes, hallazgos y en algunos casos también algunos puntos, entre comillas, inquietantes o que en otras palabras podrían abrir algunas ventanas o caminos de oportunidad para aquellos y aquellas que también hacen películas o que reflexionan de alguna manera sobre el cine que se hace en Colombia o el resto de Latinoamérica. Estas películas tendrán o están teniendo para el momento en que vean este video su estreno comercial en salas colombianas durante el resto de 2025. Soy Javier Quintero, esto es Cines de Arte y de Autores. Comencemos. En primer lugar tenemos a Adiós al amigo, ficción de 118 minutos de Iván Darío Gaona. Este es un western filmado en inmediaciones del Cañón del Chicamocha, que comparte territorio de los departamentos de Boyacá y mayoritariamente de Santander. La historia tiene lugar en 1902, hacia el final de la Guerra de los 1000 días. A grandes rasgos, el soldado Alfredo Duarte Amado escapa de la muerte y debe buscar a su hermano en medio de la guerra para contarle que va a ser padre. El director se toma algunas licencias poéticas para hacer su propia versión de la historia colombiana con el fin de reunir personajes que, aunque verídicos, quizás no estaban en el mismo contexto espacial o temporal durante 1902, pero logra que crucen sus caminos y de alguna manera se conozcan y dialoguen y debatan. En primer lugar se encuentran los exponentes de orillas ideológicas políticas distintas para chocar, para confrontarse, y también el filme tiene personajes que dan cuenta de la presencia femenina, la presencia afrodescendiente y la presencia indígena, reivindicando así, de algún modo, la omisión que hace la historia, entre comillas, oficial de cada una de estas comunidades en términos de participación política, social y cultural. A medida que el protagonista avanza en su viaje, se suma un nuevo episodio con otro nuevo personaje que decide seguirlo y así sucesivamente, hasta formar toda una comitiva, o mejor aún, un equipo bastante diverso, cada cual con sus habilidades, fortalezas y flaquezas. Para quienes vieron este filme, ¿cómo consideran que están caracterizados los personajes? ¿Son realmente necesarios e irreemplazables para la trama o están incluidos solamente por mostrar diversidad? ¿Tienen voz y voto o solamente son leales servidores de los héroes del filme? ¿Se construye una historia de país de lógica alternativa o en el fondo se continúa reafirmando estructuras de pensamiento y constructos sociales arraigados en el imaginario colectivo? Y para los y las amantes de los géneros western del cine, ¿qué aportes hace la película en términos de narración o puesta en escena dentro del género? ¿O introduce algún elemento de cosecha colombiana que tenga alguna consecuencia o impacto decisivo en la forma de la película? ¿Qué opinan sobre el uso de la música como recurso recurrente para resaltar el humor? ¿Estarían a favor o en contra? ¿Qué opinan sobre la caracterización de personajes? ¿Son consistentes o en algún momento pueden cambiar inesperadamente de carácter solo para que la trama funcione? ¿Qué opinan? Continuamos con Alma del Desierto, ficción de 87 minutos, película de Mónica Taboada Tapia. Tuve la oportunidad de escribir ya un texto sobre esta película y podrán encontrar el enlace en la descripción de este video. A la fecha en que se está haciendo este episodio que ustedes están viendo, la película acaba de tener su estreno nacional. Alma del Desierto expande el trabajo que la cineasta Mónica Taboada Tapia ha venido haciendo, acompañando a Georgina, mujer transgénero perteneciente a la comunidad etnia Wayuu. En Two Spirit, cortometraje de 2021, ya documentaba el día a día de Georgina y los ataques en su contra a partir de algunos miembros de su misma comunidad
dando cuenta así de la hostilidad hacia ella por el hecho de asumir y vivir su identidad de género y al mismo tiempo querer tener su lugar como una mujer más en la comunidad. Ahora, en el largometraje Alma del Desierto, se hace énfasis en el proceso de obtención de la cédula de ciudadanía colombiana, documento físico legal en el territorio nacional que reconocería finalmente ante la ley a Georgina como mujer e incluso le permitiría ejercer su derecho al voto en elecciones de representantes políticos a nivel nacional y local. El trámite está presentado a lo largo del filme a través de visitas específicas en una de las sedes locales de la Registraduría Nacional en La Guajira, en la cual Georgina debe modificar y actualizar sus registros biométricos, así como aportar todo un documento o evidencia que demuestra que posee el mismo cuerpo y rasgos de identificación, pero que su identidad en términos de género ya es completamente distinta. Para quienes ya vieron el filme, consideran que el relato de los personajes es un complemento para lo que nos narran las imágenes, o por el contrario, las imágenes están en función de lo relatado por los personajes. ¿Cómo es posible pensar en un cine sobre la identidad o sobre las identidades en el cual las imágenes y el tiempo de las mismas den cuenta por sí solas de aquellas transformaciones? Quizás la siguiente película complemente nuestras preguntas en torno a dicha reflexión. Se trata de Andariega, película de no ficción de 94 minutos dirigida por Raúl Soto Rodríguez. En esta película, Yesenia o Chena trabaja por temporadas lejos de su casa en tareas de recolección de grano de café o de recolección de peces de cultivo para consumo y también carpintería. Los trabajos que Chena hace se basan en la fuerza corporal, tales como cargar bultos grandes y pesados, ya sean de café o de peces, recorrer trayectos largos con geografía desigual o accidentada o de difícil acceso, y en horarios, duraciones y posturas que comprometen su salud física. Estos trabajos usualmente se asignan a hombres por la aparente fuerza y resistencia que requieren, pero Chena demuestra que puede hacer el trabajo de los hombres sin ningún problema, y el documental nos permite ver cómo ella y el resto son un equipo que se entiende bien, que bromea, que convive, que se respeta y que son eficaces y eficientes todos en lo que hacen. El documental alterna los momentos de trabajo de Chena con sus, entre comillas, sesiones de escritura de un diario personal, durante las cuales vemos al lado de la imagen de ella escribiendo el texto que aparentemente escribe. También la apreciamos en algunas videollamadas con su hijo Totoy, que es cuidado por familiares de Chena cuando ella se ausenta para trabajar en otras regiones, municipios o veredas. Es interesante que Chena es un personaje camaleónico y totalmente flexible y adaptable a diversos oficios y situaciones. Conocemos sus facetas en las que prima la fuerza física, la resistencia de su cuerpo, los uniformes o el equipo de protección con los que viste para realizar su trabajo, pero también vemos a la Chena que sale a bailar y usa falda, vestido, se arregla el pelo, se adorna, se maquilla para la ocasión, en una transformación total, como si se tratara de personas distintas. Después de la proyección de Andariega, hablábamos con Oscar Garzón, también director y guionista de cine, acerca de cómo en un festival en el que hay varias películas con personajes transgénero y dinamismo de roles sociales o de identidades mutables y múltiples, Andariega representaría esta otra forma de hibridación y desdoblamiento de roles e identidades, llevando su multiplicidad personal a los escenarios del trabajo, del extractivismo y de la explotación de sí misma y de su fuerza laboral dentro de lógicas mutables que ella misma propicia y sortea. ¿En qué posibles contextos del mercantilismo y la explotación humana en todas sus facetas y escenarios actuales podríamos encontrarnos tales desdoblamientos para continuar sobreviviendo? Sin embargo, y a pesar de todo, Chena tiene un cuerpo y ese cuerpo se resiente. Y como decimos aquí en Colombia, pasa factura y vienen las consecuencias. Hay lesiones, hay dolor, hay exámenes físicos, hay tratamientos, hay seguimiento médico. Y para recuperarse debe pasar una temporada junto a su hijo, haciendo terapia física
mientras se encuentra en casa y se prepara para la siguiente aventura, o siguiente rol, o siguiente identidad, o siguiente personalidad, o siguiente desdoblamiento laboral que vendrá para seguir subsistiendo por un salario, aprendiendo y ejerciendo la nueva actividad que tenga que ejercer. ¿En qué medida el cineasta interviene o detona los momentos de la vida de Chena que revelan algo de ella misma? ¿O en opinión de ustedes, no hay intervención ninguna por parte del cineasta y el flujo de los acontecimientos es el que termina moldeando tal o cual rol de Chena sin que ella ni el cineasta puedan decidir sobre lo que acontece? ¿O acaso tanto el cineasta como Chena pudieron o pueden determinar la forma de la película sobre la marcha? Y si es así, ¿cómo y de qué maneras? La siguiente es Bienvenidos Conquistadores Interplanetarios y el Espacio Sideral, un trabajo de no ficción de 95 minutos de Andrés Jurado. Este trabajo está construido a partir de imágenes de archivo de la visita que hicieron astronautas estadounidenses a territorio colombiano a comienzos de los años 60, con miras a prepararse para la misión Apolo 11, que tendría lugar en julio de 1969. Los astronautas, entre ellos Neil Armstrong, Michael Collins y Edward Aldrin, se habían entrenado en diversos tipos de ambientes y geografías y según el material de archivo visitaron el área que comprende la selva del Darién al norte del departamento del Chocó hasta las inmediaciones del Canal de Panamá en Panamá. Su visita los conectó con el pueblo indígena Emberá, concretamente de la familia lingüística del Chocó, y surgió una especie de relación e intento de comunicación entre estos dos polos totalmente opuestos. Por un lado, la figura del astronauta o astronauta en formación presentaba en la película, como palabras más o palabras menos, en aquel momento una especie de pináculo de Occidente y específicamente representante de Estados Unidos, país imperialista y colonizador con objetivos e intereses de conquista territorial, cultural, económica y política, y también defensa del hemisferio occidental dentro y fuera del planeta. Por otro lado, los Emberá, pueblo indígena originario de diversas regiones de Colombia y Ecuador, que ya se había encontrado con conquistadores y colonizadores desde 1492 en adelante, y cuya cosmovisión evidentemente distaba y dista de cualquier interés conquistador, predatorio, extractor, explotador, colonizador o neocolonizador. A través de un material rico en imágenes en movimiento que documentó la visita a la selva por parte de aquellos oficiales astronautas, archivos de medios audiovisuales colombianos, bases de datos y registros de actividades relacionadas con la visita, el montaje unifica una de infinitas posibilidades de narración de los acontecimientos. Sin embargo, el filme plantea desde el título que aquellos visitantes son conquistadores y no más que eso, y que se les da la bienvenida y no más que eso. A quienes ya vieron el filme les pregunto, ¿ofrece esta película diferentes lecturas o solamente una posible en la que construye únicamente una posición de conquistadores a conquistados, colonizadores a colonizados, de subordinadores a subordinados, y por tanto en los 95 minutos solamente se busca reafirmar esta relación de poder en todos los aspectos posibles? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo operan ustedes cuando encuentran material de archivo con una carga ideológica cuyos principios no comparten o cuyas posiciones o visión del mundo rivaliza con la propia y por ende quieren manifestar o expresar su desacuerdo con las ideas o los métodos que aquella fuente o representante está defendiendo o glorificando? ¿Cómo operan frente a lo que no los representa o que incluso amenaza su visión del mundo y orden del mundo? Continuamos con Dos veces Bestia, un filme experimental de 72 minutos de Luis David Esguerra Cifuentes. La situación que marca la película es la presencia de un hongo que está infestando las afueras de X ciudad y pese a las advertencias, un grupo de personas de distintas orientaciones e identidades sexuales decide ir a una casa en medio del campo a convivir y compartir. ¿Qué puede salir mal? Tenemos un encuentro de diversidades en todos los términos posibles. Edades, diferentes extracciones, clases sociales, diferentes niveles de educación e intereses.
La película está construida por pequeños episodios o sketches en los que vemos diversas combinaciones de personajes o matches o subgrupos presentados bajo algún parámetro formal, ya sea de las imágenes, su formato o su procesamiento, por ejemplo filtros de imagen o captura estereoscópica o algún parámetro situacional, tal como improvisaciones de diálogos y juegos entre los personajes, confesiones íntimas, retratos, socializaciones de emociones, que dan cuenta de liberaciones en varios niveles, tanto hablando de la cotidianidad o de sus teorías personales o de sus formas de ver el mundo. La pregunta es para el público: ¿qué tanto está preparada la audiencia para presenciar las subjetividades, catarsis y confesiones de otros en pantalla en medio de la experimentación con la imagen? ¿Somos lo suficientemente solidarios, receptivos y tolerantes como audiencia para atestiguar los momentos en que cada individuo del filme va entrando en confianza, poco a poco hasta abrirse cada cual a su manera y a su ritmo, y compartir lo que ya de por sí es, o el fruto de su transformación, o el punto del proceso personal en el que se encuentra, sin ningún miedo? Amigos, amigas, amigues que compartieron un momento de sus vidas en la casa de campo y que aparentemente generó un cambio profundo, un autodescubrimiento contundente a partir de otros autodescubrimientos colectivos. Estaría en manos de un cine de la sanación el encontrar formas y lenguajes a las búsquedas emocionales, afectivas y espirituales de sus personajes, con la intención de que cada individuo saque un potencial oculto. Quizás muchos espectadores se hacen la pregunta inevitable: ¿es un cine político a su manera que busca marcar un territorio y plantear posiciones de diversidad frente a otros cines más tradicionales, ortodoxos y conservadores? ¿O simplemente es un cine egoísta, vanidoso, narcisista e indiferente con otro tipo de preocupaciones sociales y económicas? Otros dirán: ¿es realmente novedoso? ¿Es realmente singular? ¿Se vale de formas consistentes con las ideas que expresan los personajes? ¿O por el contrario, sus procedimientos formales son realmente aleatorios, gratuitos, genéricos y no correspondientes con las ideas presentadas? Otros dirán: si lo pasaron tan bien y lo importante fue la experiencia presencial, entonces ¿por qué hacer una película en vez de hacer talleres de sanación o retiros de convivencia? ¿Cómo hacer que esta película llegue a otros públicos para que vean más allá de lo anecdótico y más allá de la amistad? ¿Qué opinan ustedes sobre la película? El siguiente largometraje es Forenses, un filme denominado en el catálogo del festival como híbrido, que combinaría ficción y no ficción, y en general material de archivo de diversas fuentes y formatos con una duración de 90 minutos. Este es un trabajo dirigido por Federico Ateortúa Arteaga, que entrelaza tres líneas. Primero, Catalina Ángel, mujer trans, descubre el cuerpo de otra mujer trans que fue asesinada frente a su casa. Segundo, Jorge Arteaga, tío del director, desaparece en los años 80. Y tercero, el testimonio de Karen Quintero, antropóloga forense, en relación con su trabajo en la UBPD, Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entidad del gobierno que, como lo indican su misión y propósito fundamental, lleva a cabo acciones de búsqueda para encontrar y dar respuesta a quienes buscan a las personas dadas por desaparecidas en razón y contexto del conflicto armado colombiano. Las dos primeras líneas narrativas permiten la reconstrucción tanto de la persona que apareció sin vida como del familiar que desapareció sin dejar rastro. A través de archivos de imágenes, testimonios e incluso reconstrucciones ficcionales, el filme intenta convertir las ausencias en presencias. Son dos historias personales en las que por supuesto tiene que primar la subjetividad. Mientras que la tercera línea podría considerarse como más didáctica, si se le puede llamar así, al informar y exponer en qué consiste el trabajo de Karen Quintero como antropóloga forense en el terreno, durante el proceso de búsqueda allá en el lugar en donde se cree que pueden estar los cuerpos desaparecidos, en eventos que puedan relacionarse con el conflicto armado colombiano. El director Federico Ateortúa Arteaga narra en tono reflexivo, abriendo el filme a una dimensión ensayística
en la que se plantea hipótesis, preguntas de investigación, preguntas sobre cómo proceder y básicamente conectando inquietudes, semejanzas y lecciones comunes, buscando que los tres bloques que la película construye confluyan armónicamente en un solo cuerpo, con ayuda de los diferentes materiales de archivo o incluso los caracteres dispares de los personajes. ¿A qué recursos narrativos y o de montaje recurre Federico Ateortúa para dar cohesión al filme? Yo quiero preguntar a quienes vieron Forenses qué consideran esencial, imprescindible y qué consideran anecdótico y quizás prescindible. En un trabajo de experimentación sobre las imágenes y su posible valor como documento, sumado a la necesidad o al deber asumido de reflexionar sin avistar fronteras, siempre cabe la posibilidad de seguir incluyendo material y seguir haciendo digresiones y derivaciones, dado que la posibilidad ensayística estrictamente no tendría límite. Entonces, ¿cuándo habría que hacer un cierre, aunque sea momentáneo? Pregunta de estructura. ¿Cómo establecemos, como creadores o ensayistas, los límites entre lo que es orgánico para la obra que se está construyendo y lo que es accesorio u ornamental? Y una pregunta de tono. ¿Cómo consideran ustedes que resulta la combinación entre, por un lado, la experimentación y el acercamiento a experiencias de multiplicidad, de incertidumbre y de juego de diferentes identidades y roles al reconstruir la presencia de alguien cuya existencia un día desapareció? Y por otro lado, la sobriedad, la seriedad, el rigor y la precisión, que por supuesto lleva el peso de la institucionalidad, la ciencia e incluso el derecho en lo concerniente al trabajo de la unidad de búsqueda de un cuerpo material. En pocas palabras, por un lado se usan procedimientos para tomar distancia de las narrativas oficiales y la representación institucional, pero por otro lado hay un acercamiento a la institucionalidad, a la ciencia y a sus métodos y herramientas, los cuales trabajan con lo concreto para restablecer un tipo de verdad en forma de un cuerpo específico que puede no siempre aparecer. En opinión de ustedes, ¿cómo es el tipo de espectador que la película Forenses construye? ¿Encuentran contradicciones al interior de Forenses? Y si las encontraron, para ustedes, ¿qué contradicciones aportaron al filme y quizás cuáles no? En este caso, la etiqueta híbrido, usada por el comité curatorial del festival para etiquetar a este y a otros largometrajes, ¿a qué situaciones o aproximaciones o contradicciones se puede referir? ¿Qué podría ser el híbrido y qué no podría ser el híbrido? ¿Estaríamos hablando solamente de hibridación entre ficción y no ficción o de muchas otras cosas más? Luego sigue Morichales, también híbrido, de 83 minutos, dirigido por Chris Good. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver Mambo Cool y Mariana, los dos largometrajes anteriores del director, creo que varios de nosotros habríamos pensado que Morichales iba a seguir en la línea de aquellos dos, con narrativas no lineales, varios personajes, planos fijos de larga duración, diálogos que rozan la poesía, tanto por la transformación de la realidad como por la métrica, combinados con deducciones de alguna manera filosóficas y con la reducción al absurdo de algunos pequeños debates o intercambios de opiniones en el contexto de mundos marginales, de sustancias ilícitas o comercio ilícito en periferias de las que aparentemente no hay escape, pero tratando de resaltar lo insólito dentro de lo que la moral más conservadora podría tachar como realidades sórdidas, como los mundos del reciclaje, el consumo de drogas, la prostitución en zonas oprimidas de la ciudad, en Mambo Cool, o el contrabando de gasolina y de otros bienes en la frontera entre Colombia y Venezuela, en Mariana. En ambos casos combinando procedimientos de ficción y no ficción. ¿Quién puede olvidar el plano de las motos en la oscuridad acompañadas por un diálogo prácticamente absurdo e insólito con el que abre la película Mariana? Pues Chris Good efectivamente regresa con Morichales a otro mundo de microeconomías marginales y arriesgadas en relación con la minería de oro en el territorio conocido como la Guyana venezolana, pero haciendo un filme
que se encuentra quizás más del lado de la no ficción esta vez. Dado que no hay personajes principales o ningún tipo de individuación o particularización de ninguna persona, decidiendo en cambio apoyarse en la narración permanente de la voz en off de un narrador omnisciente, que nos ilustra acerca de la extracción del oro en las orillas de los ríos a campo abierto, enseñándonos minuciosamente acerca del proceso de extracción, pesaje y venta de las cantidades de oro que se encuentran y que podrían considerarse, en mi opinión, como mínimas en comparación con el esfuerzo, las horas de trabajo, el desgaste físico y el porcentaje de compensación recibida. El juicio anterior es mío, repito. El narrador no juzga ni condena la ambición de los mineros, ni a sus jefes, ni a las empresas para las que trabajan, ni a sus relaciones con el medio ambiente o con su propia salud y bienestar. Se podría decir que hay incluso amor y compasión por la paciencia y fe como forma de subsistencia de los mineros, así como por sus ciclos de vida y de consumo. El narrador es Jorge Gaviria, quien básicamente es el personaje protagónico tanto en Mambo Cool como en Mariana. Y si ustedes vieron ambas películas recordarán la forma, si le podemos llamar reflexiva, en la que Jorge habla y elabora algunas frases con cierta sabiduría muy a su manera. Aquí pareciera que el Jorge Gaviria narrador sigue siendo el mismo personaje de los dos filmes anteriores, ahora acercándose a la complejidad de lo que para unos podría considerarse como oficio y para otros obsesión por encontrar oro, pero insisto sin emitir juicios de valor. Si han visto estas tres obras de Chris Good, les pregunto, ¿acaso su proceso creativo personal como cineasta lo está llevando a tomar de otra manera el acercamiento a sus sujetos de observación? ¿Qué condiciones específicas de este mundo particular de la minería al aire libre hicieron que Chris Good modificara su aproximación a una realidad específica? ¿Consideran ustedes que hay una tensión entre lo material y lo inmaterial en la obra de Chris Good? ¿A dónde puede llevar esta tensión o dialéctica? Continuamos con Querido Trópico, ficción de 108 minutos de Ana Endara. Cuenta la historia de Ana María, una cuidadora de adultos mayores originaria de Cali, Colombia, que resulta trabajando en la ciudad de Panamá para Mercedes, una señora de la alta sociedad que padece de demencia y cuyas facultades cognitivas se van deteriorando a lo largo del filme. La relación de ambas va de menos a más. La poderosa comienza humillando y haciendo la vida imposible a su cuidadora, pero esta última resiste y soporta los malos tratos hasta que, ustedes lo han adivinado, ambas se vuelven buenas amigas y llegan a compartir profundos secretos de sus vidas. Un filme en que los personajes principales son mujeres adultas y adultas mayores. Este es un mundo de mujeres poderosas por un lado y proletarias por otro. ¿De qué tipo son las tensiones o solidaridades entre ellas? ¿Cuáles y cómo son sus formas de construir y de comunicar afectos? Es una película en la que las imágenes están definitivamente en función de los diálogos y en función de reforzar la claridad de cada situación y también de cada posición social y de cada rol social, como para que no haya ninguna expectativa de ascenso social o de movilidad social. ¿Quién podría ser el espectador ideal de Querido Trópico? ¿Qué concepción del mundo plantea este filme? Y finalmente está Selva, ficción de 76 minutos dirigida por Esteban Hoyos García y Juan Miguel Gelacio. Aquí en el canal ya dedicamos nuestro video anterior a esta película bogotana, por tanto no me extenderé demasiado. Nos cuenta la historia de Julián, joven de 28 años, que se ha visto obligado a trabajar tomando llamadas en un call center y componiendo beats musicales para su amiga Manu en el tiempo libre. Julián es un lector de literatura existencialista y entre sus libros se encuentra La vorágine de José Eustacio Rivera. Hay varios paralelos entre Julián y Arturo Cova, pero debo advertir que Selva no es una adaptación de La vorágine ni mucho menos, así que no esperen encontrar ninguna referencia a Alicia o a la niña Griselda o a Barrera, pero lo que sí se puede afirmar es que este largometraje, de cierta forma, al igual que La vorágine, está construido a partir de encuentros uno a uno en los que Julián dialoga con los personajes
y así vamos conociendo gradualmente a Julián y a los otros personajes. Trabajando en ese call center, un día él recibe la llamada de Antonio Salazar, un señor desconocido que le relata el suicidio de su sobrino Fabio, casi de la misma edad de Julián. Cuando termina esta llamada, Julián decide abandonar el call center y darle un rumbo totalmente distinto a su vida. Al igual que Arturo Cova, Julián huye de Bogotá para llegar a la selva y vivir el final de la vorágine a su manera. ¿Qué otras características pueden compartir Julián y Arturo Cova? A nivel de narración y estructura, ¿qué otros elementos no mencionados pueden compartir el filme y la novela? Este largometraje, hecho con un presupuesto limitado y básicamente grabando escenas cada fin de semana durante 3 años, comparte preocupaciones que se sienten en Bogotá, en el ambiente, y se conecta incluso con filmes tales como Malta y Lo Peor Hasta el Momento, estrenados el año pasado, en los que también se siente el malestar de la juventud y las necesidades de escapar de la ciudad capital como si fuera una especie de prisión. ¿Qué opinan ustedes? ¿De qué hay que escapar y cómo exactamente escapar? ¿Cuáles podrían ser las formas que los cineastas bogotanos futuros usen para escapar de aquella prisión? ¿Acaso más existencialismo, ciencia ficción, ficción fantástica borgiana, nouveau roman bogotana? El cine nos lo irá diciendo gradualmente. Estos fueron pues los largometrajes que el comité curatorial quiso que los espectadores nacionales e internacionales vieran durante el festival. Dicha selección podría o puede conformar un panorama del cine nacional del año o una cierta idea de las tendencias que marcarán el resto de 2025, dado que precisamente el paso por el festival, entre comillas, más importante del país, les abre caminos, puertas y probablemente ventajas de distribución y exhibición frente a otros filmes que por cualquier razón no hicieron parte de la selección. ¿Qué piensan ustedes de dicho grupo de filmes? ¿Consideran que simplemente pueden agruparse entre ficción, no ficción o híbridos de las dos cosas? ¿Se preguntan algunos de ellos por el cine y la representación? ¿Se preguntan por el cómo y el qué dentro del cine nacional? ¿Consideran ustedes que la presencia de uno o de otro de estos largometrajes revela de por sí una tendencia nacional o internacional o una forma de asumir, asimilar o interpelar o contestar a otros movimientos o corrientes de ideas? Dentro de este grupo, ¿cuáles en su opinión aportan algo valioso en términos de formas artísticas o de reflexiones temáticas? Gracias por llegar hasta el final de este video. Por favor, compártanlo con personas a las que les pueda interesar y denle un me gusta si les aportó algo en particular. Como siempre, publíquenlo en sus historias o en sus estados en las aplicaciones de mensajería. Nos vemos en el próximo video para hablar de Svenigora de Alexander Dovzhenko. ¡Feliz semana!